Atención, este vídeo contiene imágenes de violencia animal. ¿Alguna vez has visto una película con un humor roto? Una de esas películas que parece que el autor se ha fumado 2 kilos de planta medicinal para hacer el guión. Pero ¿y si te dijera que dentro de toda esa fumada hay un orden y una lógica detrás? Incluso algunas de ellas son críticas muy bien disfrazadas de nuestro gobierno, religión y sociedad. Hoy analizaremos las comedias absurdas y su análisis satírico. Vale, empecemos con algo que no es tan hablado pero hace toda la diferencia, y es el tono de la película. El tono dramático es uno de los elementos narrativos más complicados. No es algo que se escriba, sino un aspecto del guión que surge como combinación de otras partes. El tono es como sientes la película. Sientes que la película va a ser una historia oscura, una historia desenfadada o en este caso una historia absurda. Y es importante establecer el tono lo antes posible y no se puede romper en ningún momento, con ciertas excepciones. El caso es que esas películas hacen de todo para que desde el minuto 1 sepas que lo que vas a ver es algo ridículo, absurdo y algo que no tienes que tomarte en serio. En Kung Po, por ejemplo, la primera escena ya es los malos entrando en la casa del bebé que se supone que es el elegido. Y cuando van a matar al bebé, el bebé sujeta el cuchillo y empieza a pelear con los malos. En el primer minuto de la película ya te está diciendo, relaja, esto va a ser una locura y está todo bien. O coge los caballeros de la mesa cuadrada que en los créditos iniciales ya rompen la cuarta pared diciendo que los responsables de los subtítulos han sido despedidos. Pedimos disculpas por los errores en los subtítulos. Los responsables han sido despedidos. Esas pequeñas escenas no solo sirven como chiste, sino que sirven para establecer desde un principio el tono de la película sin que te tenga que decir explícitamente. Pero esto del tono, como he dicho antes, es uno de los elementos narrativos más complicados, porque tienes que tener en cuenta la música, el vestuario, la actuación y mucho más. Por ejemplo, no vas a ver una película de comedia absurda con una actuación seria. Lo normal es que sean actuaciones muy exageradas. Yeah, baby. A no ser que seas Leslie Nielsen, que hacía todo lo contrario. Hay que llevar a esa mujer a un hospital. ¿A un hospital? ¿Qué es, doctor? Un gran edificio lleno de enfermos y a veces no hay camas. Pero aún así sus comedias establecían que la actuación sería seria desde un principio. El tono está establecido desde el principio y no lo rompen en ningún momento. La película empieza y termina con actuación seria. Pero si quieres entender un poco mejor sobre todo esto del tono de la película, he hecho un vídeo entero explicando al detalle cómo construir el tono de una película y por qué es tan importante. Vale, pero a todo esto, ¿qué es la comedia absurda? La comedia absurda es un género cinematográfico que se caracteriza por situaciones ilógicas, personajes extravagantes y un humor que desafía todas las normas convencionales. Dicho de otra manera, la comedia mala a propósito es ese tipo de humor que parece salido del taller de un guionista borracho con una máquina de escribir rota. Su esencia es simple, hacer que lo cutre parezca arte y que lo absurdo parezca lógico. Pero es solo eso que define la comedia absurda, es solo chistes lanzados a cada 15 o 30 segundos. Obviamente que no. Si analizas en más profundidad esas películas o incluso el impacto de la comedia en nuestra sociedad, podemos encontrar algunos secretos ocultos en estas películas. Lo primero que está bastante a la vista es que estas películas suelen ser parodias de otras películas o incluso de situaciones reales de nuestras vidas. Y aquí voy a entrar en algunas definiciones para que entendáis mejor cuando una película es buena o simplemente es cutre. La parodia, por definición, es una imitación burlesca con fines humorísticos, echando mano a recursos como la ironía y la caricaturización. Es posible parodiar discursos, obras artísticas o personalidades reconocidas. Vale, la parodia, por definición, tiene el intuito de burlarse de algo y usa el recurso de la ironía, que por definición es una figura retórica, o sea, un recurso como la metáfora o la hipérbole, que es la exageración. Es una herramienta narrativa, por así decirlo, que consiste en transmitir el mensaje completamente opuesto a lo que se dice o a lo que se escribe. Puede usarse con el propósito de que el receptor reconozca el giro irónico y así generar un cierto sentido de humor o incluso complicidad. Contractor, no. I will not bow to any sponsor. O bien que no lo llegue a detectar y que la ironía se perciba como un insulto.
Oh my god, I love your bracelet. Where did you get it? Y eso es clave porque muchas películas usan la ironía de forma que ves claramente que es una ironía y otras que no es tan perceptible, que llegas a pensar que incluso lo ha dicho en serio. I guess irony can be pretty ironic sometimes. También en la parodia se menciona la caricaturización de un personaje, que es el proceso de representar una cosa, una persona de manera simplificada, exagerada o distorsionada, generalmente para comunicar una idea o para hacer una burla irónica. Se utiliza para ridicularizar una característica específica de la persona representada. Y las comedias absurdas suelen caricaturizar las personalidades de las personas que representan, más que sus rasgos físicos. The award winner. Critically acclaimed Australian actor Kirk Lazarus underwent a controversial procedure in order to play the platoon's African-American sergeant. I know who I am. I'm a dude playing a dude disguised as another dude. Un buen ejemplo es en la película de Jojo Rabbit, en el que sale Hitler como un amigo imaginario de un niño. Esa representación es una caricaturización de Hitler. Han distorsionado la personalidad de Hitler para encajar en la mente de un niño, y aparte para poder burlarse. En este caso es obvio esa caricaturización, pero no siempre es tan obvia. Créeme, más adelante todo esto tendrá sentido, pero antes necesito explicar un concepto más y que creo que es el más importante. Y es que una de las cosas que creo que una comedia absurda necesita para que tenga más probabilidad de funcionar es la sátira. La sátira es un género literario y a la vez un recurso expresivo, a través de los cuales el autor expresa su indignación o oposición a algo, a través de procedimientos humorísticos, o sea, de la burla, que es la parodia, la ironía o la caricaturización. Ya vas viendo cómo todo se conecta. La sátira no aspira al humor en sí, ni a la pura diversión, sino a expresar la reprobación del autor, ya sea disimuladamente o abiertamente, generalmente con fines moralizantes y críticos. Mientras que la parodia, la ironía y la caricaturización son recursos, herramientas para hacer comedia, la sátira reúne todos esos recursos para hacer una crítica a lo que se está parodiando. Y creo que esa crítica es lo que va a hacer que todo tenga sentido dentro del caos que es una comedia absurda. Es lo que va a evitar que la comedia sea solo chistes malos, sueltos y randoms. Vale, teniendo estos conceptos claros, vamos a analizar la comedia absurda. Uno de los recursos que más me gusta ver es la ruptura de la cuarta pared, pero no en el sentido de que te miren y te digan algo, que es lo más común, sino que como estas películas suelen ser parodias de otras películas, los personajes normalmente saben que están dentro de una película, por lo que hace bromas con la producción cinematográfica. En Los Caballeros de la Mesa Cuadrada hay varios momentos en el que juegan con el hecho de que están en una película. Por ejemplo, cuando Rey Arturo está hablando de Camelot y uno de sus compañeros dice que es una maqueta. Camelot, Camelot, Camelot. Es una maqueta. Si sabes solo un poquito de producción cinematográfica, sabrás que es muy común usar maquetas para representar grandes edificios. Hoy en día se usa mucho CGI, pero antiguamente era así. Por ejemplo, Hogwarts de Harry Potter es una maqueta hiper detallada, pero con juegos de cámaras, iluminación y ángulos hacen que Hogwarts, esa maqueta de Hogwarts, parezca grandiosa. Y lo que mola es que pasa rápido. Suelta el chiste y se lo has pillado bien, y si no, pues bien también. Pero hay veces que esa ruptura de la cuarta pared se hace de forma mucho más sutil, como cuando juegan con los clichés de otras películas. ¡Elegido! ¡Voy! ¡Elegido! ¡Voy! ¡Elegido! ¡Que ya voy, coño! En Top Secret, cuando están cayendo de paracaídas y el prota besa a la tía, de repente cae una chimenea con paracaídas también, para aumentar el clima romántico. Y esta escena simplemente está jugando con el clímax romántico de algunas películas. O en Hot Shots, cuando Charlie Sheen es atacado por los soldados y el tío mata a varios soldados disparando en la misma dirección y sin moverse. Totalmente quieto y ninguna bala le toca. Y aquí está claramente burlándose de las típicas películas de acción de la época. Rambo, Top Gun, cualquier película de Chuck Norris. El caso es que muchas de esas comedias absurdas hacen referencia al cine. Vale, pero no todo es un mar de rosas. Aquí hay que tener mucho cuidado porque luego en las parodias que salieron más adelante, lo único que hacían era referencia a otras películas, sin ningún contexto.
como la de Disaster Movie o la de Scary Movie, al menos después de las 3 que salieron los hermanos Wayans, los creadores, se fueron. En Top Secret, por ejemplo, hay varias referencias de otras películas, pero esa no es la base de la película. Solo son pequeños chistes que hacen un pequeño guiño a otra película, pero que no deja de relacionarse con la historia. En Disaster Movie, que de pequeño me encantaba y ahora la he visto otra vez y por Dios, toda la película se basa en hacer referencias a otras películas. Muchas veces solo nombran o imitan escenas famosas sin construir un chiste real. Se apoya en que digas, oh mira, eso es Mad Max, como si eso fuera gracioso por sí mismo. Luego están películas como Super Hero Movies o Scary Movies, a las dos primeras, en el que hacen referencias a otras películas. Sí, pero se basan en burlarse más en algún cliché y su historia, aunque básica, funciona por sí sola. Pero si quieres saber un poco más de la ruptura de la cuarta pared, he hecho un vídeo entero explicando sobre cómo las películas usan este recurso de una forma brillante. Otra cosa que me gusta de estas películas es que normalmente enseñan cosas que otras películas no te enseñan, como cuando muere un secuaz en Austin Powers y hay una escena de la policía dando la noticia de la muerte del secuaz a su familia. Tengo malas noticias. Una apisonadora acaba de atropellar a tu padrastro. No, eso no. Desde que se fue papá, Steve ha sido como un padre para mí. En otras películas no pensamos que los malos tienen familia, que tienen una vida más allá del trabajo. En estas películas son esas pequeñas joyas que hacen que la película sea buena. No son solo chistes, juegan con cosas que ya conocemos y nos da otra perspectiva. Cuando la policía encuentra un cadáver, normalmente pintan con tiza la silueta del cadáver, ¿no? Pues ¿qué pasa si muere en el mar? Porque pintamos de tiza también. No tiene sentido lógico, pero es gracioso porque tiene una relación con nosotros. Accede a nuestra memoria y la aplasta dando otra perspectiva. Y ahora voy a entrar en el arma más poderosa de las películas de comedia absurda: la sátira. Muchas de esas películas fueron criticadas en su día y seguramente si la vuelves a ver a día de hoy, la vas a criticar también. Y es que estas películas no tienen miedo a lo políticamente incorrecto. Es más, lo usan como herramienta para hacer una crítica. Veamos, si veis alguna de esas películas, seguramente os encontraréis con alguna escena o algún chiste que sea machista, homofóbico, todo eso. Mujer tenía que ser. Bien, Stephanie, suavemente extiende el brazo. Extiende el dedo medio. Y más a día de hoy que cualquier cosa es llevado como un insulto. Pero ¿es porque esas películas son antiguas y hay que considerar el contexto de la época? Pues sí, en parte. Hay algunas películas que lo hacen porque en la época, pues sí, eran más conservadores. En Kung Po, por ejemplo, hubo algunas escenas que para mí me parecieron un poco gratuitas. No digo que no haya chistes así, pero si miramos con la mentalidad de que eso es una sátira, entenderemos que lo que está pasando ahí va más allá del chiste. En Agárralo como puedas 2, cuando Leslie dice: Gracias. Bueno, a decir verdad, los dos últimos los atropellé con mi coche. Por suerte resultaron ser narcotraficantes. Esta frase es graciosa por la situación, sí, porque al final están considerando a Leslie un héroe, pero entre líneas, con subtexto, está enfatizando en la violencia policial, sobre todo en Estados Unidos. Todos creo que hemos visto algún vídeo así de violencia que hay por allí, policial. Y hay más momentos en la película que suelta alguna pullita a la violencia policial. ¿Ves? Esta es una frase corta, en un momento específico y que pasa muy rápido, pero tiene todo un subtexto detrás, un significado. No es solo un chiste, que sí podría funcionar por sí solo, pero el autor decidió hacer este chiste en específico en una película que satiriza a los agentes y la policía, etc. Que también es una parodia de las películas y de las series de televisión policiales, sí, pero no deja de tener esa carga detrás. Por lo que quiero enfatizar en una cosa: cuando el humor quiere hacer alguna crítica, es muy fácil caer en lo políticamente incorrecto, porque para hacer esas críticas tiene que hacer chistes justamente con la cosa que se quiere criticar. And now we can sell all their homes and become millionaires. What? But then you had us do all that for nothing. Don't you see? If you get rich selling these homes, then there will still be rich people in South Park. Yeah, you'd become what you hate. Well, yeah, but at least I got rid of all those damn
Muchos autores de obras artísticas, músicos y humoristas han sufrido censura por criticar directamente al gobierno o la sociedad. Por eso la sátira, la ironía, el subtexto es tan usado, porque es una forma de esconder esas críticas y no ser censurados. Un gran ejemplo es la película de Borat. Sacha Baron Cohen ha desenmascarado muchos prejuicios que hay en la sociedad, pero también usó un método un poco convencional, hay que decirlo. Y fue engañar a las personas diciendo que lo que se estaba grabando era para un documental de Kazajistán y no para una película de comedia. Pero si tengo que hablar de una película que es una obra maestra de la sátira, es La vida de Brian, una película de 1979, desde hace casi 50 años, y que aún tiene sátiras tan actuales que incluso da miedo. Los Monty Pythons eran maestros en la sátira, y La vida de Brian consiguió criticar el gobierno, la sociedad y la religión, y aparte de tener un mensaje bastante claro. La vida de Brian cuenta la historia de Brian de Nazaret, un niño que nació el mismo día que Jesús Cristo, y llega a ser confundido con Cristo desde su nacimiento, como cuando los Reyes Magos se equivocan y le dan regalos a Brian y no al niño Jesús. Esta escena no solo enfatiza el tono absurdo de la película, como comenté antes, sino que está diciendo desde el principio de la película que Brian no es Jesús. Brian no es el Mesías y durante toda la película están constantemente confundiéndolo con el Mesías. ¿Y te puedes imaginar cómo fue la aceptación de esta película por parte de la iglesia? Pues justamente lo mismo que pasó en la película. Los curas decían que era blasfemia, que estaban ridicularizando la imagen de Jesús. Cuando desde el primer momento de la película, es más, durante toda la película están constantemente diciéndote, Brian no es Cristo. Hay un momento que literalmente te dice el tema de la película, de qué va la historia, y es cuando los seguidores de Brian lo siguen hasta su casa. Lo siento, estáis equivocados. No tenéis por qué seguirme. No tenéis por qué seguir a nadie. Tenéis que pensar por vuestra cuenta. Cada uno es un individuo. ¡Sí! ¡Cada uno es un individuo! O si vamos a la escena en que están discutiendo sobre todo el tema del cambio de género. Dime si esto no es un debate actual, algo que está pasando ahora mismo. Yo quiero ser mujer. Estamos de acuerdo en que no puede parir por no tener matriz, lo que no es culpa de nadie, ni siquiera de los romanos. Pero sí puede tener el derecho a parir. ¿De qué sirve defender su derecho a parir si no puede parir? Es un símbolo de nuestra lucha contra la opresión. Es un símbolo de su lucha contra la realidad. Esta escena no está enfatizando en que si puedes percibirte o no como otro género. Lo que quiere es que te replantees sobre ese tema. Quiere que te cuestiones los dos lados. Y eso es lo que te estaba diciendo antes de que el humor tiene que poder tocar esos temas que son sensibles para poder hacer reflexionar. Pero como es comedia, como es humor, no puedes simplemente soltar una charla seria en mitad del show. Lo tienes que hacer con humor, porque al final del día el humor es un arte y el mayor poder del arte es poder hacer una crítica a la sociedad, al gobierno, lo que sea. Y lo hace, pero haciéndote reír o incluso haciendo que te sientas incómodo. Hay todo un subgénero en la comedia que se basa en el humor vergüenza ajena, como me gusta llamarlo. The Office y Borat abusan de este tipo de humor. Vale, Arturo, entonces me estás diciendo que todas las películas malas a propósito están haciendo algún tipo de sátira. No necesariamente, ¿vale? La clave de esas historias es que aunque parezca algo aleatorio, tiene un significado detrás, tiene un sentido. Parece un caos, pero está ordenado de manera que parezca que está desordenada. Pero todo está conectado. La historia no tiene que depender solo de chistes, solo de parodia o solo de críticas. Todo tiene que estar cohesionado. Todo tiene que formar parte de un todo más grande. Si miras la vida de Brian, la historia, el arco narrativo funciona. El tono de la película, el tema que se quiere tratar, la crítica tiene relación directa con la historia. Los chistes van en coherencia con la crítica, aunque también hay chistes por chistes. Sí, al final es una película de comedia. Hay que tener esos chistes, pero no abusan de soltar chistes por soltarlos. Pero de todas formas no creo que la sátira sea completamente necesaria, imprescindible, y tienes que tener sátira.
Super Hero Movies no es una película que hace ninguna crítica a la sociedad, ni al gobierno, ni nada del estilo. Es una parodia de las películas de superhéroes y más específicamente de Spider-Man. Y funciona y es buenísima, me encanta esa peli. No pasa nada que la película no sea satírica, que no tenga una crítica. No todo tiene que tener un mensaje, no toda producción tiene que cambiar el mundo. Es una peli y las pelis están para entretener. Pero creo que la sátira es como la cereza encima de la tarta. Es ese toque que va a hacer que la película sea más profunda. Por ejemplo, volviendo a los Monty Pythons, en Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, te presentan a los caballeros cada uno con un título diferente. Sir Lancelot, el valiente, Sir Galahad, el puro, y el rey Arturo, por ejemplo. Cada uno con un título que representa su mayor virtud, algo que ya es de la época, ¿no? Todos conocemos a varios reyes con Alejandro Magno, el grande, o el tío ese de la gota, el gotoso, no me acuerdo el nombre del tío. Pobre tío, tiene el título de gotoso. Pues ya eso ya tiene relación con la historia. Pero a medida que avanza la historia en busca del Santo Grial, los caballeros se enfrentan a situaciones que desafían esas cualidades, y cada uno de ellos deshonra su nombre. Sir Lancelot, el valiente, huye del combate. Sir Galahad, el puro, es el más vicioso de todos. Y el rey Arturo, que debería ser la autoridad máxima, no tiene ni autoridad ni el respeto del pueblo. ¡Silencio! ¡Te ordeno que te calles! Te ordena, ¿eh? ¿Quién se creerá que es? ¡Soy vuestro rey! Pues yo no le voté. Estoy simplificando un poco la historia, pero para que veas que todo está conectado, la historia, los chistes, la parodia en sí, todo tiene sentido. Los Caballeros de la Mesa Cuadrada es una parodia de las obras arturianas, de los héroes mitológicos, de las historias caballerescas, por lo que hacer que los caballeros deshonren su título no es solo un chiste, es una parodia brillante de historias que todos conocemos. Pero aparte de la historia y la parodia, sigue el tema que se quiere criticar. Los Caballeros de la Mesa Cuadrada es una crítica a los relatos históricos que enseña las historias desde un punto de vista épico y divino, casi inalcanzable. Y todo muy hermoso, ¿no? Simple. Es una crítica a las cruzadas y al fanatismo religioso, crítica a la autoridad y el poder, etc. Todo está bien atado y eso es lo que va a hacer que tu comedia absurda no caiga en el cutre. Y ahora que sabes un poco sobre la sátira, ¿te interesa que haga un vídeo sobre el límite del humor? Cuando se pasan, cuando es una crítica, cuando es solo un tío lanzando pullitas y sin ningún contexto. Déjamelo abajo en los comentarios. Este vídeo hacía tiempo que quería hacer, pero solo tuve la oportunidad de hacerlo ahora que van a sacar la nueva película de Agárralo como puedas. Pero aún no la he visto, así que si quieres que haga un análisis de esa película, déjame abajo en los comentarios. Recuerda que si quieres saber cómo romper la cuarta pared de forma efectiva o qué es eso del tono de las películas y por qué es tan importante, te dejo los vídeos aquí.